Gloria a Dios, vamos a compartir la palabra del Señor, sí, una reflexión cortita, como recibe casa de Jesús la palabra del Señor. ¡Aleluya! Acompáñeme, trajo su Biblia, su anotadora y anote el libro de los Hechos. Usted sabe que uno de los libros preferidos de mí son el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos narra el nacimiento de la iglesia de Cristo. Jesús, por más que anduvo por la tierra, sabe que él no tuvo templo, ¿sí? Siendo Dios en la tierra, él no tuvo un lugar donde decir, bueno, vengan porque yo voy a estar en tal lugar, voy a sanar a los enfermos, voy a hablar de las parábolas, les voy a enseñar la palabra de Dios. No, sino que la iglesia se creó después que vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En el aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo fue en la ciudad de Antioquía, donde por primera vez se llamaron cristianos aquellos que eran seguidores de Jesús, y ahí empezó a funcionar la iglesia de Cristo. Y usted sabe que en todo crecimiento, ya sea edilicio, físico, pero también espiritual, hay distintas situaciones por las cuales como cristianos, como hijos de Dios, debemos pasar. ¿Usted quiere crecer en la fe? ¿Sí? ¿O usted quiere ser un raquítico siempre en su fe? No, si usted quiere crecer en la fe, va a tener que pasar muchas veces por valles de sombra, como los pasó el salmista David, por lugares tenebrosos, pero también en lo espiritual, por desiertos, ¿sí? Y hoy el mensaje lo he titulado Oración y Palabra. ¿El resultado cuál es? Oración más palabra, el resultado es poder de Dios. Usted quiere poder de Dios, tiene que estar envuelto en la oración. Si usted quiere poder de Dios, tiene que estar envuelto en la palabra de Dios. Y una cosa que sabemos, que aquellos que tenemos jardín, bueno, yo tengo una perrita que odia a los gatos. Hoy posteaba en mis redes la foto de ella esperando. Su diversión, su ocupación es correr a los gatos, ¿sí? Gatos que andan por ahí, que no son nuestros, son de los vecinos. Se paran ahí en la medianera, están ahí en el sol tomando sol y la miran a ella, la miran, y ella los odia, los ladra. Entonces, como hace mucho frío en este tiempo, ¿qué hace? No sale afuera. Abrimos el ventanal del balcón y del lado adentro, al lado de la estufa, espera que aparezcan los gatos. No es nada tonta, ¿eh? Al lado de la estufa espera que aparezca algún gato. Entonces cuando algo se mueve, empieza, ¡wow! Entonces sabes que le tenés que abrir la puerta y ella sale corriendo atrás de los gatos. Por eso a veces no hay pájaros o palomas, porque ella los espanta. Pero si usted ve y tiene jardín y ve las palomas o los pajaritos, ¿qué les gusta a las palomas comer? Pan, miga de pan, ¿sí? Ahora, si usted de las palomas le tira aserrín, las palomas no van a bajar a comer aserrín. Van a bajar cuando usted le tire pan, algo que les sirva de alimento. Ellas van a bajar del árbol, de la medianera, del techo, van a ir al piso y van a comer ese pedacito de pan. El que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el aserrín y el pan, entre el entretenimiento y la palabra de Dios. La paloma sabe diferenciar, no solamente en el gusto, sino que si me tiro aserrín, no voy a bajar. Si me tiran pan, voy a bajar. Como hijo de Dios, verdadero cristiano, sabemos que cuando podemos diferenciar entre el entretenimiento y la palabra de Dios. Muchos que dicen ser cristianos están comiendo en este tiempo el aserrín del mundo. En lugar de ser alimentados por el pan del cielo. ¿Sabe quién es el pan del cielo? No es el pan que hace Gastón para la Santa Cena, que por cierto es hermoso ese pan, precioso. ¿Vieron la cena, la mesa que se preparan los domingos de cena del Señor? Bueno, es Gastón el que se toma el tiempo y la dedicación para hacerlo. Pero el pan del cielo es Cristo Jesús, es el pan del cielo. Y lo único que puede satisfacer los anhelos del alma es la palabra del Dios viviente. El entretenimiento está bien. Mirar una película, tampoco vamos a buscar una película que tenga lenguaje obsceno, escena de sexo. Puede ser, no sé, tal vez comedias románticas, como nos gusta ver con su pastora, algo que nos deje una enseñanza, ¿sí? Hay películas que nos pueden edificar,
Pero no solamente eso necesitamos, no podemos vivir del entretenimiento. Necesitamos y necesitamos vivir también de la palabra del Señor. Y es fundamental volvernos a la oración y la palabra de Dios. Y la oración y la palabra de Dios son vitales. Así como nuestro cuerpo necesita de las proteínas, así como tu cuerpo necesita del agua, no podemos vivir sin agua. ¿Qué pasa si vivís sin agua? Si pasás toda una semana, un mes sin tomar agua, ¿qué pasa? Te deshidratás. Eso trae problemas a los riñones, trae problemas al corazón, y después de eso, ¿qué viene? La muerte espiritual. No tenemos que llegar a eso, mis queridos hermanos. Las dificultades son oportunidades para buscar a Dios en oración mediante su palabra. Siempre le digo, no se desanimes, no nos desanimemos. Las dificultades son oportunidades para acercarnos y buscar de Dios. Repita conmigo, las situaciones difíciles son oportunidades para acercarme a Dios. Porque si no tuviéramos luchas, momentos de dificultad, no nos acercaríamos, si bien nos acercamos, pero no buscaríamos a Dios como lo estamos buscando cuando nos apretan los cordones de los zapatos, ¿no? En situaciones difíciles, cuanto más corremos a Dios, porque sabemos, usted sabe que nosotros dependemos de Dios. Entonces, las dificultades son oportunidades para buscar a Dios en oración mediante su palabra. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Ahí pude ver en este versículo dos cosas muy importantes. Vamos a leerlo, acompáñeme. Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, acá está relatando en aquellos días. ¿Vio cuando usted pasó un tiempo precioso? Por ejemplo, en lo espiritual podemos decir: qué mover que hubo el domingo pasado, qué mover que hubo el miércoles pasado en la iglesia, qué mover que había en esos tiempos cuando yo me convertí. Bueno, acá el escritor, que se dice que fue Lucas, el doctor fue el que escribió el libro de los Hechos, decía en aquellos días, como algo grandioso, como creciera el número de discípulos. ¿Qué quiere decir? Que había crecimiento. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aún en medio de los buenos tiempos pueden llegar dificultades. Diga conmigo, aún en medio de los buenos tiempos pueden llegar dificultades. Diga conmigo, puede pasar. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase? Fíjese que este pasaje bíblico empieza diciendo en aquellos días, es decir, esto pasó 6 años después del Pentecostés. Recién les hablaba de la llegada y la venida del Espíritu Santo a sus hijos en el aposento alto. Esa época se llamó el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, algo que Jesús superior, un poder superior que sería el Espíritu Santo. Esto, cuando se escribió, esto fue 6 años después de haber ocurrido en ese lugar el Pentecostés. Eran días de crecimiento, eran días de unción, eran días de poder, eran días de un impresionante respaldo de Dios. En todos los días se presenta esta dificultad, no tanto en la iglesia, sino que las dificultades se te pueden presentar en la familia, en tu matrimonio, con tus hijos, puede pasar, en tu trabajo, puede pasar en tu economía. No tiene que ser todo 10, 10, 10, 10, 10. Puede haber un 7, puede haber un 6, puede haber un 4, puede haber un -1. Pueden haber en los momentos buenos, también pueden haber tiempos malos. Recuerden que el sol sale tanto para justos como para pecadores. ¿Y quién soy yo para no tener un mal día? Es más, Dios muchas veces prueba nuestra fe para ver qué es lo que hacemos nosotros, a quién nos aferramos. Como puede pasar en la casa, en el trabajo, en la universidad, en nuestros estudios. No podemos negar que aunque
aunque una sea cierta, su naturaleza era nociva. ¿Lo qué? Y me estoy refiriendo a qué? A la palabra murmurar. La iglesia estaba en pleno crecimiento. Había pasado el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. 6 años después empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse, empezaron a conocer el poder de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que había murmuración. Los hebreos contra los griegos contra los hebreos. Además nos añade la expresión de los griegos contra los hebreos. O sea, no era que los griegos no eran cristianos. Los griegos eran cristianos, los hebreos eran cristianos, pero había murmuración. ¿Y qué trae la murmuración? Trae división. Eran ambos creyentes y vemos una separación dentro del mismo cuerpo, y esto nos estaba afectando a la iglesia de ese tiempo. O sea, en medio del crecimiento, diga conmigo, puede pasar que haya esta división. Es parte del crecimiento. ¿Y sabe qué? El crecer duele. El niño deja de ser niño, pasa a ser preadolescente, empieza a crecer. Vio que ve a un niño y lo ve, usted dice, ¿cómo está creciendo este? Claro, si está desarrollando. Y se piensa que no le duele, claro que le duele. Porque se empieza a desarrollar su cuerpo. Dios quiere una iglesia caminando en una misma visión, el establecimiento y la extensión de su reino por amor y gratitud a Dios. Acá había un desacuerdo, ¿sí? Tanto los hebreos como los griegos estaban en medio de la murmuración, estaban en medio de la división. ¿Por qué? Porque se había dejado de atender a las viudas como debían atenderlas. O sea, el trabajo lo tenían que hacer, lo estaban haciendo los apóstoles. Pero ¿sabe una cosa? No se puede estar en la misa y en la procesión. Cuando hay crecimiento se necesita de servidores. Cuando hay crecimiento se necesita de gente dispuesta. Aunque una murmuración sea cierta, porque puede ser que sea verdad, se estaba dejando de lado de dejar de atender a las viudas. No se estaba atendiendo como se debía atender, pero había murmuración. Y aunque una murmuración sea cierta, su naturaleza es nociva. Y debe ser administrada por las autoridades correspondientes dentro de la iglesia o dentro de la misión. Podemos recordar aquí que una dificultad de Israel en medio del desierto, ¿qué hizo Moisés? Cuando había dificultad en medio del desierto con el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Moisés se ponía a orar. En medio de la dificultad, Dios nos llama a orar. Es muy importante tener como prioridad la vida de oración y la palabra de Dios. ¿Vemos cuál fue el resultado que hicieron los apóstoles? Versículo 2 al 4. Vamos a leerlo. Libro de Hechos, capítulo 6, 2 y 4. Los apóstoles veían, bueno, que era verdad. No se estaba atendiendo bien a las vidas como se tenía que hablar, como que atender. Había murmuración. ¿Está mal la murmuración? Sí. No es que no era verdad. Tal vez era verdad, pero estaba mal la murmuración. ¿Qué decisión tomaron los apóstoles? Sigamos. Así que los 12 se reunieron. Está hablando de los 12 apóstoles. ¿Cuántos eran los apóstoles de Jesús? Los seguidores de Jesús eran... Ahí está. Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, dijeron los apóstoles, escojan entre ustedes a 7 hombres. ¿Cuánto? 7 hombres. Y acá está el pedido, el currículum, o ¿cómo se dice cuando lo que necesita para un trabajo, lo que se necesita? Porque estos hombres, 7 hombres, 7 varones, tenían que ser de buena reputación. Requisito. Ahí está, gracias, mi amor. Los requisitos eran de buena reputación. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Y también de sabiduría. Le pregunto, ¿para qué fueron llamados estos hombres? Para predicar, para cantar. ¿Para qué fueron llamados?
para profetizar, ¿para qué? Para servir las mesas. Nada más ni nada menos. No quiere decir que es lo más bajo. Pero si eso, por ahí podemos decir, es algo que cualquiera lo puede hacer. Los 3 requisitos fundamentales eran buena reputación. ¿Qué es buena reputación? ¿Ondeamos en esto? No tengo mucho tiempo. Ser lleno del Espíritu Santo y de buena sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Los apóstoles decían que el servir las mesas no era algo pasajero, no era algo así nomás, era una Así nosotros nos dedicaremos, dice los apóstoles, decía, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando observamos la Biblia con detalle podemos ver que los hombres y mujeres usados por Dios de manera especial, ¿sabes qué hacían? Glorificar vida devocional. ¿Qué es eso? Sentir devoción por Dios. No solamente estaban llenos de la palabra, no solamente estaban llenos del Espíritu Santo, sino que vivían la palabra. Vivían una vida de devoción a Dios. ¿Como quién? Yo busqué uno de los ejemplos. David. Fíjese lo que dice el Salmo 63, 1 y 2. ¿Qué hacía David, pastor? Mirá lo que decía David. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Ay, pastor, pero con el frío que hace, espero que Dios no me llame a la madrugada. No me levanto ni a palo. Que me llame tipo 11 por ahí cuando ya está el sol, ¿no? Les recuerdo, ya que está, antes que me olvide, mañana tenemos miércoles, día de ayuno y oración, ¿sí? De madrugada te buscaré, decía el salmista David. Mi alma tiene sed de ti, decía David. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. El mismo Señor, ese fue David, pero ¿qué decía Jesús? Jesús se levantaba muy de mañana. ¿Cuándo? Muy de mañana. Siendo aún oscuro, lo dice la Biblia, salió y se fue a un lugar al desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. En la soledad, pero no porque él estaba solo, sino que él buscaba un lugar para estar en soledad. Dios anhela pasar tiempo con vos. Dios anhela pasar tiempo con nosotros. Por eso le decía, en su casa, levante un altar de oración. ¿Cuántos vieron la película? Hoy estoy recomendando muchas películas, ¿viste? Cuarto de Guerra. ¿La vieron la película? Sí, búsquenla, véanla. Preciosa. Está en Netflix, pero también está en YouTube. Está. Véanla. Tener un lugar acomodado, bonito, que usted con aroma precioso, que tenga su espacio. Yo estoy esperando que mi hijo, para tomarle la habitación. Malo, ¿no? Estoy esperando, para tomar la habitación y armar mi biblioteca, todo un lugar precioso. Así que bueno, espero que sea pronto. Y Dios prepare la idónea. Sigamos, volé. Sigamos. El mismo Señor Jesús se apartaba. Por eso yo no sé con quién hablaba el otro día. Hablé con 2 personas, pero con la última que hablé, no vino, le decía, si vos estás estudiando, es tu tiempo. No la hagas porque de acá a 4, 5, 6 años te van a dar un título. Estudiá, disfrutá. Esas 2 horas que vos vas y te sentás a estudiar la palabra, es tu tiempo, es tu momento, vos y Dios. No lo tomes como que lo voy a hacer a la... Y no, porque no sirve de nada hacerlo a la corrida para obtener un título. Sino que vos vayas y te tomes el tiempo para aprender más. Y que puedas comer, porque somos nutridos espiritualmente cuando estudiamos la palabra de Dios.
Estos pasajes destacan la importancia de la oración. Jesús oró, ¿o no? ¿Y nosotros oramos? ¿Tomamos tiempo para estar a solas con Dios? Yo sé que las mujeres en la casa, los chicos, la limpieza, el hombre que tiene que llegar a la casa y tiene que estar la comida hecha, ¿viste? Bueno, hay mujeres que no sé cómo hacen, ¿sí? Pero tomarse un tiempo para estar a solas con su Dios, no sabés cómo te va a cambiar la vida. Ahora, pueden ser 6, 7, 8 horas, no, 1 hora, media hora, con Dios, vos y Dios. ¿Sabés cómo te cambia la vida? Más si lo haces todos los días. Crea un hábito. Un hábito, dicen que se necesitan 21 días para crear un hábito. Empezá a crearlo, vas a ver cómo tu vida va a cambiar. La comunión con Dios, es decir, la oración y la palabra de Dios, te llevará a nuevos niveles. Hará que el poder sobrenatural de Dios comience a manifestarse a través de tu vida. Porque Dios se quiere manifestar a través de tu vida. Nosotros somos un envase donde portamos la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo, por la confianza que Dios tiene en mí, depositó su Espíritu Santo, pero no en mí, sino que en cada uno de ustedes. Dios depositó el Espíritu Santo y Dios les tiene confianza. Pero pastor, yo no sé qué versículo, no me queda ninguno. Es más, pastor, cuando vengo no le entiendo casi nada. Contá lo que Dios hizo en tu vida. ¿Tenés un testimonio? Seguro que tenés un testimonio. ¿No querés hablar? No hables. No digas nada. Comportate como tenés que ser. Como Borja dentro de la cancha. Comportate así. No, como Borja no. No digas nada. Solamente con la gente se da cuenta. Y la gente misma te va a buscar. ¿Sabes qué? Me gusta hablar con vos. Aquella me habla mal de todo el mundo, pero vos no. Vos no andás envuelta en cosas raras, siempre tenés palabras, ellos dicen positivas. Porque vos sos muy positiva. Sí, soy positivo porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Entonces no hace falta que muchas veces abramos la boca. Ya el testimonio, la manera de vivir, hasta la manera de vestir. Con la manera de vestir se dan cuenta. Las crisis deben impulsarnos a intensificar nuestra comunión con Dios, pues pueden ser un llamado de Dios a la intimidad. Así que cuando estés en crisis, cuando las cosas no te salgan bien, probá con Dios. Probá a doblar las rodillas. Te aseguro que tu vida, tu tiempo va a cambiar. Todo crecimiento duele. Todo crecimiento duele. Cuando vos querés andar en un nuevo nivel, el diablo te va a empezar a zamarrear por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Salir corriendo? No, permanecer y estar firmes. Dios te dice, permanecer, estar firmes, confiar, vivir en santidad, que lo demás me encargo yo. Vos hacés lo que tenés que hacer, te dice Dios. Que de lo demás, déjamelo a mí, yo me encargo. De lo demás se encarga el Señor. Amén. La comunión con Dios da la fortaleza para vencer y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Renueva la comunión con el Señor. Por eso es bueno que nosotros cada vez nos vamos cada vez más a Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién iremos? Si solo el Señor tiene palabras de vida para nosotros. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir? Si está todo mal. El mundo está pata para arriba. Mucha gente se ha alejado de Dios porque ha puesto la confianza en el hombre. No pongas la confianza en el hombre. Poné la confianza en Dios. Cree en Dios. Seguilo a Dios. Vas a ver cómo las cosas van a tener otro resultado. Amén. Ponete de pie. Muchas gracias. Dios te bendiga.